Hola, ¿qué tal, mi gente descalzonada? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Calzones y Café. Hoy con mi compañera de siempre, Joana Arenas. Hola, mi Joa, y con una invitada muy especial. Hola, mi Silvi. Sí, hoy estamos muy internacionales nosotras, aquí con una invitada genial que nos va a ayudar a entender un poco nuestro cuerpo y ese ciclo menstrual que tenemos, pero también, sobre todo, esto no es un podcast solo para mujeres. Hay que entender que los hombres también hacen parte de esto y también ellos deben estar súper enterados, ¿cierto, Silvi? Claro que sí, porque nosotros convivimos con ellos, pueden ser hermanos, tíos, primos, nuestra pareja, y también como perder ese temor de hablarle a nuestra pareja cuando estamos en estos días. Entonces es muy importante que ellos entiendan cuáles son estos cambios y estos estados de ánimo y todas estas cosas que nos pueden llegar a pasar en nuestro ciclo. Y para eso precisamente hemos invitado a Camila Grimao. Ella es mamá emprendedora, educadora menstrual y guía del método sintotérmico, algo que vamos a estar aprendiendo hoy. Pero pues bueno, Camila, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz. Bueno, entonces quiero preguntarte, quiero que hablemos un poco de estos superpoderes que tenemos con nuestro ciclo menstrual, que realmente muchas mujeres lo vemos en algún momento o lo vimos como un problema, nuestro ciclo, pero que realmente debemos buscar esas ventajas de tener estos ciclos en nuestra vida. Sí, o sea, a mí lo que más me gusta o por qué determino esto de llamarles superpoderes es porque finalmente tienen que ver con poder conocernos y vivir de la forma en que nuestras hormonas pretenden que vivamos, de forma armoniosa, y así aprovechar al máximo el estado en el que nos encontramos en los distintos momentos del ciclo. Y en el fondo eso tiene que ver, por eso yo siempre digo que cada parte del ciclo tiene su superpoder y una tiene que saber aprovechar. Entonces, claro, dependiendo de en qué etapa te encuentras, si estás en el día 1 o si estás en el día 14 o si estás al final ya de tu ciclo, cuál va a ser la hormona dominante y con ella finalmente cómo vas a poder relacionarte con el resto de la gente, contigo misma, con las actividades de la vida diaria, etc. Entonces, son varios superpoderes los que uno puede ir encontrando a lo largo del ciclo menstrual. Y podemos nombrar algunos, Cami, porque mira, yo tengo que confesar una cosa aquí y es que yo sí detesto que me llegue la regla, o sea, no detesto. Y recuerdo que hace unos años escribí un artículo en una revista digital en la que participo que se llama Asuntos de Mujeres y escribí contando eso, porque a mí no me gustaba que me llegara la regla y literal el título es Odio que me llegue la regla. Sí. Pues a todo lo que me pasaba, porque además a mí me sucede algo muy curioso y es que no es solamente que tengo unos comportamientos como que cambio de comportamientos constantemente, sino que mi imaginación se vuelve una vaina absurda. Ya tenía pensamientos también un poco molestos y yo decidí escribir eso y me encontré con que muchas mujeres se identificaban conmigo. Y de hecho hace muy poco, hace como 2 semanas, alguien me escribió por Instagram como, oye, leí tu artículo y me siento igual que tú, ¿qué haces? Claro. Y yo le dije como, no hago nada, realmente no hago nada. Y lo que he aprendido es a, no sé, a nivelarlo, por lo menos en mi caso con dulce. A mí el dulce me ayuda mucho. Entonces, si me siento muy mal, lo que hago es comerme un helado o comerme algo rico y disfrutar eso. Pero realmente mi relación con el ciclo menstrual sí es muy jodida. Sí, en general, y a mí me pasa, yo que trabajo en esto, a mí me pasa que esa es la respuesta más común. Son muy pocas las personas, mujeres y personas menstruantes en general, que logran tener esa conexión de decir yo lo disfruto. Y no tiene tanto que ver quizás contigo como persona individual, sino más bien con lo que la sociedad espera de ti. Porque en el fondo, si uno lo mira fríamente, el ciclo menstrual en sí no es solo la menstruación, sino que es desde una menstruación a la otra. Todo el tiempo que transcurre, eso es un ciclo menstrual. Ciclo. Entonces, claro, el ciclo lo podemos dividir en etapas. Dependiendo de cómo lo quieras ver, puedes dividirlo en 4 etapas o en 2. ¿Ya? Pero lo vamos a tomar en 4, que es lo que la gente más conoce. La primera etapa, que es la menstrual, en el fondo es la menstruación propiamente tal. Esa etapa es una etapa en la que
nuestras hormonas están súper bajas. Es el momento en el que las hormonas más descendieron, por lo tanto vas a estar más cansada, con más sueño, no vas a estar muy sociable, ¿cierto? Como que te baja el ánimo. Además, estás sangrando a través de tu vagina, o sea, no es una cosa muy... No es agradable, en el fondo muchas veces hay cólicos, las prostaglandinas hacen que uno se inflame. Entonces, claro, uno no es como que quiere estar bailando en una fiesta feliz, como que a lo que a uno más le gustaría es quedarse en casa o estar como que nadie te moleste y está bien, pero ¿qué es lo que nos exige la sociedad? Que salgamos hacia afuera igual, que estemos dispuestas y productivas y hermosas, cuando a veces una quiere estar hecha bolita comiendo chocolates y viendo Netflix. Entonces, en el fondo, esa es como la primera parte que es súper rechazada por la sociedad. De hecho, si miran los comerciales o los spots publicitarios de toallas higiénicas, siempre son como, tú puedes en estos días, sí, vamos mujeres, somos capaces de todo, incluso si estamos sangrando a través de nosotros. Y uno dice como, ¿qué? No, el mensaje, o sea, sí, está bien, podemos con todo, pero poder con todo no significa que tengas que poder con todo. Entonces, esa es como la primera fase, ¿cierto? Después viene la fase en la que uno ya sale de esa cuevita menstrual y ahí suben los estrógenos y cuando los estrógenos empiezan a subir, una se llena de energía y esa fase a la sociedad le encanta porque es productiva, hacia afuera, extrovertida, ¿cierto? Y después lo mismo ovulatoria. Ovulatoria es el pic de los estrógenos y una anda divina con la piel tersa, simpática, con tolerancia, sociable, ¿cierto? El arquetipo de la madre, o sea, felices. Al mundo le encantamos folliculares, como preovulatorias y ovulatorias. Pero cuando ya viene la última fase que vuelve a ser la premenstrual, ahí ya bajan los estrógenos, comienza a subir la progesterona y ya cuando nos estamos bien acercando hacia la próxima menstruación pasa algo que tú dijiste que es súper biológico y es muy interesante, que es esto que tú decías, me siento mal y me siento mejor cuando como chocolate o cuando como cosas ricas. Bueno, eso tiene una explicación biológica también y es que en esa fase tiende a bajar la serotonina, ¿cierto? Y también vamos a tener más resistencia a la insulina, entonces nos dan antojos de dulce y al comer nuestro cerebro inmediatamente libera estos neurotransmisores y estas hormonas que te hacen sentir placer, que por estar en esa fase los perdiste un poquito. Entonces, en el fondo te permite como ese chocolatito, te da esa calma como de, sí, como ese golpe de nuevo de serotonina en tu mente. Entonces, tiene que ver con eso, dan esos antojos y todo. Pero claro, una tiene menos tolerancia. Yo siempre digo, que te lo diga premenstrual no quiere decir que no lo piense cuando estoy ovulando. La diferencia es que cuando estoy ovulando me controlo. Me encontraste premenstrual y te lo voy a decir todo. Entonces, en ese sentido, en el fondo muchas veces uno pone el ojo crítico en una, que es como, ¿cómo voy a estar rabiosa o poco tolerante? ¿O cómo no voy a tener energía? Y es que sí, es normal y es natural. Tanto premenstruales como menstruales es parte de nuestro ciclo. Y ahí es donde uno puede encontrar esos superpoderes finalmente, cuando uno se adapta a esa forma y vive abrazando eso en el fondo. Y además yo siento, bueno, en este caso en particular, cuando hablamos, por ejemplo, de la baja energía, esa baja energía también tiene un porqué. Nuestro cuerpo no puede estar todo el tiempo hacia afuera, no podemos estar produciendo todo el tiempo y estando sociables. Necesitamos irnos a nuestra cuevita, ¿cierto? A nuestro cubil de lobitas a descansar. Y es de ese descanso de donde vamos a sacar finalmente energía para las siguientes partes del ciclo. Entonces, si no nos permitimos descansar en ese momento, después, cuando tengamos que estar ovulatorias, quizás tampoco vamos a estar tan energéticas y al final es como un círculo vicioso de no respetar nuestra ciclicidad. Entonces, por eso es tan importante también saber parar un poquito la máquina y conectarse con uno hacia adentro. Y precisamente yo vi un video tuyo en TikTok donde hablas de la conexión de una de las etapas en las que estamos, que nuestra percepción y sensibilidad a las situaciones se aflora. Cuéntanos un poco de eso. Eso es la etapa menstrual, precisamente. Y como normalmente el mundo nos pide estar trabajando, viviendo hacia afuera, muchas no lo logran experimentar. Pero cuando uno realmente se da esos tiempos, lo que ocurre, como fisiológicamente mirándolo desde esa perspectiva, es que en el fondo cuando ya empieza la menstruación, que normalmente es lo que nosotras vemos hacia afuera como el granito del ciclo menstrual, pero en realidad el granito del ciclo menstrual es la ovulación. La menstruación es lo que viene cuando vamos a empezar de nuevo. Entonces, lo que ocurre es que descienden las hormonas, todas, la progesterona, los estrógenos, todo que estaba más arriba, baja
con esto se nos suelta, ¿cierto? La capa más externa del endometrio, se libera la menstruación, pero al mismo tiempo hay que pensar que estas hormonas que hacen que, en el fondo, que se caiga el endometrio, ¿cierto? También hacen efecto en otras partes. Nuestras hormonas, yo siempre lo explico como desde la perspectiva del transporte público. Las hormonas viajan en el transporte público de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que viajan en la sangre. O sea, ellas van, donde haya sangre, ellas van a pasar y tienen paraderos en todas partes, ¿ya? A diferencia del sistema nervioso, que tiene sus caminos exclusivos, ¿cierto? Y que se conecta una neurona con la otra específicamente y hay una acción muy concreta, el sistema hormonal viaja en el transporte público del cuerpo a través de la sangre y, como sabemos, todas nuestras células necesitan sangre. Por lo tanto, esas hormonas que van viajando en nuestro torrente sanguíneo van haciendo efecto donde sea que haya un receptor para ellas. Y en ese sentido, nuestro cerebro está lleno de receptores para ellas. Entonces, cuando estas hormonas bajan, ¿cierto? Es como que tenías, como tú misma decías, lo del pensamiento, que uno se pone como media, como que se alteran los pensamientos y sí se alteran. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando estamos con estrógeno alto, ¿cierto? Nuestro cuerpo en el fondo nos quiere embarazar. Entonces todos nuestros pensamientos van a ir hacia, nos arreglamos, somos más simpáticas, todo, ¿cierto? Cuando ya estamos más con la progesterona es más casero, más introspectivo, pero en el momento de la menstruación baja todo. Entonces una queda como un lienzo en blanco. ¿Y ahora qué hago? Claro, es como un lienzo en blanco, eso es como... Entonces te vuelves como una especie, como el Chavo del Ocho, como con... No, el Chapulín Colorado, con las antenitas de vinil. Entonces tu cerebro se vuelve como una especie como de antena para percibir y para permitirte conectar con la intuición, porque no tienes esta interferencia de las hormonas que quieren que hagas una cosa o la otra. Entonces te vuelve una especie de lienzo en blanco para poder recibir, canalizar, intuir, etcétera. Es un muy buen momento como para las que mediten, por ejemplo, es un súper buen momento para meditar. El otro día estuve invitada en un programa de radio que era cristiano, por ejemplo, y ahí, claro, las chicas me decían, como pensándolo desde esa lógica, es un muy buen momento para conectar con Dios en el caso de que creas, o sea, es el mejor momento de ser canal, digamos, porque tus hormonas no están haciendo ningún tipo de interferencia, no te quieren ni embarazar, ni no. Están juiciosas. Sí. Pero Camila, yo me perdí un poco en la pregunta anterior contando esta historia y retomemos el tema de los superpoderes. Tú decías que dependiendo de cada punto, así eran los poderes. Entonces, cuéntanos de eso. Exacto, mira. Se puede explicar el ciclo menstrual, lo voy a tratar de explicar lo más como sencillo posible, porque ustedes saben que es como una montaña rusa de subidas y bajadas hormonales, pero se puede explicar a través de los superpoderes. Entonces, por ejemplo, nosotras siempre comenzamos a contar el ciclo menstrual desde el día 1, es el primer día de sangrado, rojo, brillante, intenso, menstruación, ¿cierto? Es el día 1. Entonces, la primera fase con su primer superpoder sería la menstruación. Y el superpoder está vinculado a esta falta de hormonas en nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, por ahí alguna chica me decía así como, no, yo tengo el superpoder del supercansancio. Y yo le decía, no, al revés, en el fondo el superpoder que tienes en ese momento es el superpoder del descanso. Tu cuerpo te está diciendo, vete a descansar y así te recuperas. Porque en el fondo nuestro organismo funciona o actuando o sanándose, reparándose, durmiendo, ¿cierto? Los niños crecen cuando duermen, acá es lo mismo. Entonces, si yo no me doy ese espacio de descansar, sobre todo cuando me siento cansada, el resto de los superpoderes no van a poder ocurrir. Entonces, en esta primera fase tenemos la superintuición, por decirlo de alguna manera, super ojo de loca. No se equivoca. Exacto. Y el super descanso, que es como la super conexión con una misma, la super introspección, el momento de partir de nuevo desde cero, ¿no? Luego de eso, cuando ya vamos saliendo de esta primera fase que sería la menstruación, que dura unos, no sé, 4 o 5 días, a veces un poquito más, vamos entrando en la fase preovulatoria, ¿cierto? Y en la fase preovulatoria lo que empieza a pasar es que como nuestra sangre va circulando por el organismo sin hormonas, o sea, no sin, pero con muy bajita cantidad de hormonas, esa falta de hormonas la sensa nuestro cerebro y dice, es momento de empezar otra vez. Y se pone a secretar hormonas de nuevo, ¿cierto? Una hormona que se llama folículo estimulante, da lo mismo el nombre, pero es bastante lógico lo que hace. Estimula a los folículos, ¿cierto? Entonces, los folículos, que son estos como casitas de los óvulos que están durmiendo en nuestros ovarios, ¿cierto? Están como hibernando, empiezan a despertarse, empiezan a madurar, y ellos mismos
empiezan a secretar desde tus ovarios estrógenos. Y ahí es donde viene el siguiente superpoder, porque los estrógenos son, si bien son una hormona sexual, ¿cierto?, tienen efecto de nuevo en todas partes por donde pasan. Entonces los estrógenos te dan más energía, vas a tener menos apetito en esa fase. O sea, eso del chocolatito no es tan común que pase cuando uno está saliendo ya de la menstruación. No hay esos antojitos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo, en ese momento, tu resistencia a la insulina es menor. Entonces tienes más energía. Si vas a entrenar en el gimnasio, ese es el momento de hacer cosas de fuerza, pesas, porque tienes más fuerza también. Es súper interesante que además los estrógenos son analgésicos naturales, entonces tienes mayor tolerancia al dolor, tu piel está más hermosa. El estrógeno lo que quiere es embarazarte. No le importa si tú no quieres. Lo que quiere el estrógeno es que a ti te interese embarazarte y que te pongas como linda, hermosa, preciosa, simpática, amorosa, radiante, para que la gente quiera embarazarte. Claro. Entonces, el siguiente superpoder, y como que ese es el que de los que más le gusta a la gente, un poco conectado a lo que es como la fase preovulatoria y la ovulatoria, es precisamente volverte súper atractiva, súper tolerante, súper fuerte, súper como tolerante al dolor también. Hay un montón de cosas ahí como de superpoderes que a todas nos gustaría quizás estar en esa fase full. Es como la parte más amada, ¿cierto? Bueno, y luego de que ya estamos en esta fase divina, bueno, además, importante, los estrógenos además son súper amigos de la testosterona. Entonces, como ustedes decían al principio, esto de que nuestras parejas quizás también tienen que entenderlo, nosotros igual ciclamos con ellos. Sí. Entonces, nuestros estrógenos atraen a su testosterona y también les sube la testosterona cuando nosotras estamos en la fase como periovulatoria, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hay estudios en los que uno podría decir, esto ya es una se ve más atractiva. Es literal, o sea, puedes reconocer a una persona ovulando a través de una foto, no necesitas estar con ella. Si tú le pides a una persona que ranquee cuán linda se ve una persona en 2 fotos distintas, el 90% de las personas te va a decir que es en la foto en la que está ovulando sin saber que estaba ovulando. Está ovulando. ¿En serio? Vamos a hacer ese experimento, Silvia. Háganlo. Yo la primera vez que lo vi, porque fue un experimento que vi, en el fondo fue en un programa del Nat Geo, del National Geographic, que se llamaba Somos Monos, y hacían el experimento con fotos y también lo hacían con gemelas idénticas, pero las personas, los hombres en particular que estaban siendo evaluados no sabían que ellas eran el experimento. Ellas entraban y salían de la sala como enfermeras a tomarles el pulso y a ponerles los monitores, y a ellos les medían la frecuencia cardíaca cuando entraba una o la otra de las gemelas, pensando que eran la misma persona. Entonces entraba y una estaba ovulando y la otra estaba menstruando. Y cuando entraba la que estaba ovulando, a todos les subía la frecuencia cardíaca mucho más que cuando le entraba la que estaba menstruando. ¡Wow! Sí. Así que uno puede decir, o sea, es un superpoder. Aunque uno no se dé cuenta, el resto se da cuenta, incluso a través de la pantalla. O sea, en verdad es súper atractivo, digo, como de estar muy guapa, ese es el mejor momento. Y después, bueno, pasa que ovulaste, ¿cierto? Ya llegó un momento en que había mucho estrógeno, se genera un pic de una hormona que se llama hormona luteinizante que viene desde nuestro cerebro y se genera la ovulación, ¿cierto? Sale este huevito listo para ser fecundado, pero la realidad es que este huevito vive solamente 12 a 24 horas, no más que eso. Después ya se desintegra, es reabsorbido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que el resto de la casita en la que vivía ese huevito antes de salir, ¿cierto?, sigue estando ahí y se convierte en una glándula transitoria, que yo esta parte la encuentro alucinante. No conozco otro ser que pueda hacer algo así, pero literalmente creamos dentro de nuestros ovarios una glándula que secreta hormonas y que la creamos en menos de 24 horas y que dura 2 semanas y después se deshace. Y así todas las veces. Y ese es el conocido cuerpo lúteo. No sé si lo habían escuchado alguna vez. Cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿no? No. En el fondo, este cuerpo lúteo, imagínense que está su ovario, ¿cierto? Y adentro hay un montón de folículos. Bueno, cuando se libera un ovocito, lo que queda restante, ¿cierto?, de ese folículo, se convierte en esta glándula que se llama cuerpo lúteo, que significa cuerpo amarillo, porque tiene mucho colesterol, está hecho de grasita. Y ese cuerpo lúteo secreta la siguiente hormona, que es la hormona de la segunda mitad de nuestro ciclo, que es la progesterona. Entonces, esa glándula que se genera de la nada, sí, bueno, no de la nada, de un folículo, que se genera en menos de 24 horas, comienza a secretar progesterona, y la progesterona, como su nombre lo indica, es la hormona progestación. Entonces, ¿qué hace?
se preocupa de que si hubo una fecundación en ese ovocito, en ese óvulo, ¿cierto? Que tú seas un nidito calentito y maravilloso para tenerlo ahí todo bien. Entonces es una hormona que ya no es hacia afuera, sino que empieza a ser más hacia adentro, ¿cierto? Más calmada. Es una hormona que nos sube la temperatura del cuerpo, como un nidito calentito. Piensen, las gallinas, ¿cierto? Se sientan en sus huevos. Bueno, nosotras nos sube la temperatura. Y nos sube la temperatura unos poquitos, 0.2 grados Celsius, 0.4 grados Fahrenheit. Además de eso, esta hormona nos ayuda a dormir mejor, a regular nuestras emociones. Es una hormona muy, muy maravillosa. Te protege contra los problemas cardiovasculares a futuro. Es una hormona que además protege contra el cáncer de mama. O sea, en verdad, la ovulación, y además la ovulación es la única forma que tenemos de secretarla. Si nosotras no ovulamos, no queda este cuerpo lúteo y no se secreta esta progesterona. Y todo ese superpoder que está ahí de esa hormona, de la salud a futuro, el hecho de cuidar tus huesos, de cuidar tu organismo completo, de generar esta especie como de, yo digo que es como un aporte a tu cuenta de ahorro de salud, tanto presente como futuro, ocurre en esta segunda mitad del ciclo, que es la fase, ¿cómo se llama? La fase premenstrual. ¿Qué nos suele pasar y por qué la odiamos tanto? Porque en general tenemos problemas de desbalance hormonales. Y cuando tenemos problemas de desbalance hormonales, ahí no funciona tan bien. Pues, o sea, la progesterona nos ayuda a tener buen ánimo, a regular mejor nuestras emociones, pero si hay un desbalance hormonal, ahí viene que nos ponemos más ansiosas, que nos ponemos irritables y todas esas cosas. Entonces, en esta parte, que es la parte como más incomprendida de nuestro ciclo menstrual, que es la fase como premenstrual, que yo creo que es más detestada que la menstrual, incluso. Porque aquí es cuando nos ponemos bravas. Y eso tiene que ver en general con desbalances hormonales. No es normal tener síndrome premenstrual. Ok, como no es normalizar tampoco el dolor, ¿no? Porque muchas mujeres odian este proceso precisamente por lo doloroso y por toda la incomodidad que les genera. Además de que precisamente hablando con amigas para este episodio, les preguntaba cómo les iba con el ciclo. Y una me decía, he tomado anticonceptivos para bloquearlo y que no me llegue. O sea, imagínate. Sí. ¿Qué tal? O sea, tenemos todos estos superpoderes. ¿Y qué tan afectado nuestro cuerpo llegaría a estar? Mira, pasa con los anticonceptivos hormonales que hay una falsa creencia y que muchas veces viene incluso desde el lado más médico, que es la creencia de que el anticonceptivo regula o sana cosas. El anticonceptivo no regula tu ciclo. De hecho, yo creo que si nosotras supiéramos esto, quizás no habrían tantas mujeres consumiéndolos. Yo misma consumí más de 15 años anticonceptivos hormonales sin saber que yo no tenía ciclo. Nosotras pensamos que lo regulan, pero en realidad lo que hacen es que cortan la comunicación. Son como imitadores. Las hormonas sintéticas que tienen los anticonceptivos imitan a las nuestras. Entonces esta conversación que se daba entre nuestro cerebro y los ovarios no se da. No hay ovulación. Entonces, claro, si yo no quiero tener hijos es maravilloso porque si no ovulo no tengo de dónde embarazarme, ¿por cierto? Entonces, desde la perspectiva anticonceptiva es muy maravilloso. Pero desde la perspectiva de salud, lo que ocurre es que nunca ciclaste, ¿cierto? No hay subida de estrógeno, no hay progesterona. Por lo tanto, todos esos beneficios hacia tu salud, de prevenir el riesgo contra las enfermedades cardiovasculares, de generar más músculos, más huesos, como más firmes, digamos, para cuando lleguemos a la menopausia no tener tanto riesgo de osteoporosis, por ejemplo, ¿sí? Temas también emocionales, mentales, etcétera. Todos esos beneficios no los tenemos. Porque en el fondo no vamos a tener progesterona de forma natural. Nos perdemos una hormona que es súper importante y tiene que ver, yo siento, con mucho reducir el poder de nuestro ciclo menstrual a lo que es reproductivo. Que es decir, ya, yo no quiero tener hijos, no importa, corto esto. Pero la realidad es que las hormonas afectan lo que nosotras somos, pensamos, las parejas que elegimos. Todo está afectado por nuestras hormonas. Por lo tanto, tú al tomar anticonceptivos literalmente cambias la persona que tú eres. No es solo una cosa de salud, sino que es casi una cosa de identidad. O sea, también hay muchos estudios de eso, de qué pasa cuando una persona conoce a su pareja tomando anticonceptivos y de repente a la mitad de la relación los deja. Y hay muchas parejas que terminan en divorcio, porque la persona quizás no habría elegido a esa misma pareja. Como que en el fondo va cambiando todo, tu sentir, todo. Pero también pasa en otros casos que en verdad es súper invalidante los dolores, los sufrimientos, etc. El problema, siento yo, está en el punto en el que
los médicos, ciertos profesionales de la salud, toman los anticonceptivos como una primera y única alternativa. Como decir, ya, no sé, yo tengo ovario poliquístico o tengo endometriosis. Anticonceptivos porque no hay Súper otra. normal. Claro. Y no, porque en el fondo los anticonceptivos ante una persona que tiene ovario poliquístico no van a sanarle los ovarios poliquísticos, solo van a apagar los síntomas que molestan y si tú los dejas o el día de mañana querés gestar o lo que sea, vas a tener el mismo problema de base e incluso en algunos casos puede terminar siendo peor. Entonces, claro, pues muchas veces como que la salida fácil es la de ir y tomarse el anticonceptivo, pero a veces quizás con un cambio en la dieta, en el descanso o cosas distintas que uno puede hacer en el estilo de vida, se podrían encontrar ciertas soluciones y no acudir de cabeza en el fondo directamente hacia los anticonceptivos hormonales porque ni regulan el ciclo ni quitan las enfermedades o los problemas que uno pueda tener de base. Camila, y precisamente te iba a preguntar eso, ¿tú qué recomiendas para evitar esos dolores que de alguna manera también suelen ser un poco incontrolables, ¿no? Me imagino yo, pero ¿qué recomiendas? No sé, cambio de hábito, alguna pastilla para el dolor, decimos en Colombia una bebida que es como una preparación con ramitas Una aromática. naturales, ¿qué recomiendas tú? Yo creo que lo primero es buscar la causa. O sea, en el fondo, si duele, es saber que no es normal. De hecho, hay un término en medicina que es el término dismenorrea primaria, que es como el término que se le da, o el nombre que se le da al dolor de útero, ¿cierto? A los cólicos uterinos cuando no tienen otra causa. Es primaria porque te duele, porque tienes cólicos. Pero en realidad es como, ¿por qué? No se sabe. Siempre se puede saber, no necesariamente yo voy a poder decir, ya, sí, es porque me comí un chocolate, no, ¿cierto? No es tan así exacto, pero en el fondo siempre hay una causa de algo que uno está haciendo que lo saca de ese equilibrio y que genera dolor, porque el dolor no es normal. Es como, imagínense, pensando en cualquier otra función fisiológica, no sé, ir al baño. Cada vez que voy al baño siento un dolor terrible, eso no es normal. Entonces uno tiene que buscar la causa de ese dolor. Si la causa no está clara y te dicen ya, dismenorrea primaria, yo siento que lo principal, una de las primeras cosas que una debiese hacer es registrar el ciclo. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Anotar, ¿cierto? Anotar desde el día 1 hasta el último día sus biomarcadores de fertilidad, que es lo que yo enseño con el método sintotérmico. Anotar tu temperatura en descanso, porque como les decía, las hormonas cambian la temperatura y así yo puedo saber si estoy teniendo progesterona o no. Puede ser que yo tenga un desbalance hormonal, por ejemplo, y eso se va a ver graficado dependiendo de mi temperatura. Se ve en la gráfica, en el fondo. Se ven estos cambios. Lo mismo con el fluido cervical, cómo es la textura, como si se estira, sino en el fondo aprender del ciclo, registrarlo, porque hoy en día, en realidad más que hoy, desde el año 2015, la Asociación Americana, en realidad estadounidense, de Ginecología y Obstetricia, declararon al ciclo menstrual como el quinto signo vital. ¿Qué quiere decir esto? Que que no es menor, o sea, un signo vital es la temperatura, otro, son 4. La temperatura, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Son las cosas que nosotros medimos para ver cómo está nuestra salud. O sea, yo sé que si yo tengo la temperatura más arriba de 37.5, estoy cursando un cuadro febril. Sí. Acá ya se entiende que el ciclo menstrual es un signo vital. Entonces, si yo lo registro, lo que tengo en mi poder en estas gráficas, que para una persona que no las entiende son unas cosas muy raras, pero para una que las entiende es literalmente un boletín mensual de salud. Entonces tú con esas gráficas puedes chequear cómo está tu balance hormonal, si estás teniendo suficiente progesterona o no, puedes ver si estás, quizás, por ejemplo, si estás buscando una gestación, si estás o no estás infértil, o sea, más que infértil, si estás pudiendo quizás ovular, eso se puede ver a través de un gráfico. Puedes ver cómo está tu tiroides, hay un montón de otras cosas que pueden aparecer. Incluso los riesgos de endometriosis pueden aparecer en una gráfica de tu ciclo. Entonces, ese es como el punto 1 para mí, como si sientes mucho dolor o te sale acné o estas cosas que te hacen pasarlo mal con tu ciclo menstrual, es decir, ya, eso no es normal. Es común, pero no es normal. Entonces, registremos nuestro ciclo para tener esta información y con esa información poder buscar una ayuda profesional, ya sea con una matrona o con un terapeuta más holístico, ¿cierto? O con un doctor, etcétera, que pueda ayudarte a ver con estas gráficas y ver cuál es el camino a tomar. En muchos casos pueden haber problemas de que estás muy estresada, ¿cierto? O de que estás alimentándote mal,
o comiendo comida muy refinada, muy procesada. Los azúcares le hacen pésimo a azúcares refinados al ciclo menstrual. El exceso de café o el exceso de alcohol, el cigarrillo, todas esas cosas obviamente pueden afectar. La falta de sueño, ¿cierto? Pero también hay otras cosas que uno de repente no se imaginaría. O sea, el estado de tu intestino, ¿cierto? La microbiota intestinal tiene mucho que ver con el ciclo menstrual. Cómo se encuentra tu hígado también tiene muchísimo que ver. El mismo tema de la cantidad de grasa corporal que tenemos también. O sea, la grasa es una glándula endocrina por sí misma. ¿Sí? La grasa solita puede secretar estrógenos y generar desbalances hormonales. Entonces hay un montón de cosas que podrían ser. Obviamente para cada una depende. Hay personas que toman medicamentos. A mí me pasaba. Yo llegué a estudiar esto y a enseñarlo porque yo tenía dolores que a mí me hacían vomitar. O sea, yo lo pasaba mal. Y yo, mi trabajo era ser profe de yoga. Entonces, los días que yo menstruaba, cero opción de hacer una clase de yoga. O sea, imposible. Y llegué a mis 30 años a ver una ginecóloga que recién ahí me dijo, no, eso no es normal. Puede ser que tengas endometriosis, vamos a revisar, bla, bla, bla. Pero ahí la respuesta era toma anticonceptivo. Yo no quería tomar anticonceptivo. Yo quería que fácil para ellos. Claro, entonces yo digo, buscar la causa, hacer cambios en el estilo de vida en el fondo. Y claro, hay hierbas y cosas que pueden ayudar, pero también hay otras que más que para el dolor pueden ayudar también a ir regulando las hormonas, como puede ser el Vitex o la salvia, esclera, ciertos tecitos o las hojas de frambueso, por ejemplo, sirven un montón para el tema de tonificar el útero. Hay hartas cosas ahí que uno puede ir haciendo, pero yo creo que lo más importante es eso, es primero conocerse, aprender a registrar y conocer bien el ciclo para saber por dónde entrar a picar. Porque también hay casos, por ejemplo, en los que los problemas de ciclo pueden ser por intolerancia a la lactosa, por temas de que te falta algún nutriente, o por celiaquía o algún problema con el gluten, así que en verdad es súper amplio. Bueno, Cami, y conocemos de algunas leyes que hay en algunos países como Japón, Corea, Indonesia, acerca de la licencia menstrual, esa facilidad que tienen las mujeres de avisar en el trabajo que están en su ciclo y que no van a trabajar. Cuéntanos tú qué piensas de eso. Mi sueño. Debería ser ley en todas partes. Me apunto. Sí, me apunto. Y de hecho, no porque necesariamente una se vaya a sentir mal, sino que porque en el fondo podemos ser mucho más productivas, incluso para el mundo laboral, si es que somos lógicas y coherentes con nuestros ciclos. Entonces, para mí debería ser un poco más libre el mundo laboral, por lo menos en el caso, yo creo que en el caso de todos en realidad, no solo en el caso de las mujeres. Porque nadie puede estar siempre produciendo, pero cuando produces y tienes esa energía, tus estrógenos están a full, entonces vas a producir más. Pero si estás todo el tiempo tratando y tratando, después cuando en la parte que hay que descansar no tienes ganas de nada, no tiene mucho sentido. Yo siento que si pudiésemos tomarnos unos días de descanso, no porque es viernes, sábado y domingo, sino que porque tu organismo te lo está pidiendo, es mucho más probable que seas más productiva después. Entonces, sí, o sea, yo creo que debería ser así, no obligatorio quizás, pero que sea una opción. Yo creo que de verdad sería como un gran avance para las mujeres en el mundo laboral, porque te permite además entrar a ese mundo de una forma más amable con cómo funciona tu cuerpo. Y hasta aquí en este episodio estaremos hablando de los superpoderes en nuestro ciclo menstrual, pero también vale la pena mencionarles que en la segunda parte, que va dentro de 8 días con Camila Grimau, estaremos profundizando un poco más acerca del método sintotérmico, una alternativa muy importante para poder planificar y llevar un control exacto acerca de nuestro ciclo menstrual. Así que los esperamos dentro de 8 días en Spotify y en nuestra plataforma de YouTube para continuar aprendiendo con Camila acerca de este método, el método sintotérmico. Chao, chao.